Bienvenidos a la Guadalajara Porfiriana. El día de hoy les hablaremos acerca de la economía y la evolución de esta misma en Guadalajara en la época porfiriana. Daremos detalles acerca de cómo es que la industria y las empresas se fueron destacando en Guadalajara, haciendo que ésta creciera magníficamente, junto como desarrollaron demás cosas en México gracias a esta misma economía que se produjo. Todo esto se hablará a lo largo de todo el documental y veremos varios puntos que destacan desde lo último que se vio en la Guadalajara Porfiriana, como la red que quedó, como el inicio de esta y cómo poco a poco estos procesos fueron haciendo que esta gran red y compleja nos diera un resultado. En 1880, durante el Porfiriato, se realizaron múltiples negociaciones informales y oficios, que poco a poco fueron terminando en la reconstrucción de múltiples tratados diplomáticos entre México y Francia, que lograron eliminar el obstáculo que se había generado en la intervención francesa, estimulando el crecimiento del comercio y la inmigración entre ambos países. Estos hicieron un proyecto de modernización económica y social, logrando pacificar los países y llevar un gran desarrollo industrial y una gran capacidad de capital. Esto solo podía venir de Europa y de Norteamérica, debido a los avances económicos que estos dos poseían. Pero los capitales internacionales, en su necesidad de una gran expansión imperial, veían a México como una oportunidad de llevar su capital y mercancía a un nuevo mercado, esperando un gran crecimiento en las ganancias y asegurándose también de la gran cobertura de materias primas para los múltiples negocios y mercancías que se necesitaban, comenzando así una competencia por obtener el control de múltiples ramas económicas del país, junto con negociaciones con el mismo gobierno. Pero no solo se llegó a hacer intercambios de materias primas y mercancías, sino que también de una gran cantidad de migrantes que fueron llevados a México con varios individuos teniendo capital o no teniendo nada, siendo la gran mayoría de estos últimos. Pero estos poseían una gran capacidad e ingenio para desarrollar múltiples trabajos y lograr emprender negocios propios, siendo la mayoría de estos empresarios de origen francés, alemán y español, donde muchos lograron hacer una gran cantidad de fortuna. La gran mayoría de inmigrantes terminaba residiendo en Guadalajara, con poco o nada de capital, pero la experiencia del comercio y o de las empresas hizo que muchos intervinieran en negocios propios y en pocos años lograron obtener una gran cantidad de riquezas, dando un gran avance a Guadalajara y a México. Muchos de estos empresarios empezaron un caudillaje, llegando a innovar y revolucionar en los múltiples métodos de producción y comercialización, pero lo más destacados fueron aquellos empresarios que se jugaron todo su capital en un gran proyecto, haciendo expansiones, teniendo principalmente muchos riesgos de perder todo el capital generado. Es importante el remarcar el por qué la mayoría de estos inversores y emprendedores se iban a Guadalajara para realizar dichas empresas, siendo el origen de esto la misma historia de Guadalajara, siendo la parte central de una región importante, tenía una reputación y una gran influencia en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales del occidente, teniendo un gran desarrollo de los comercios agrícolas y ganaderos, teniendo también una gran cantidad de manufacturas en las afueras de la ciudad, que se desarrollaron en una gran manera en los ámbitos como los textiles y talleres artesanales, generando una producción tanto para la localidad como para la región, llevándola a un mercado nacional y la introducción de la manufactura, junto con la expansión del comercio. Con la introducción del ferrocarril, también aprovecharon una gran cantidad de caminos que no solo conectaban múltiples ciudades del occidente, sino que también existían rutas que llevaban a la parte central. La consolidación de múltiples grupos empresariales se empezó a dar en Jalisco y como sede central Guadalajara, teniendo una gran cantidad de sectores, haciendo una red articulada de negocios muy compleja y completa para dichos empresarios. También hay que mencionar
y destacar a aquellos grupos que destacaron sobre todo en el avance de la comercialización y la economía en el México porfiriano, el cual son los franceses, los cuales, a partir de 1821 y las inmigraciones con los primeros tratados, empezaron a formar estas empresas dentro de la misma nación, generando un gran avance y desplazando a aquellos otros países que no llegaron a alcanzar su ritmo, los cuales eran España y Alemania, dejándolos fuera de muchísimas oportunidades dentro del mismo territorio. Los franceses estuvieron destacándose desde el inicio, teniendo una gran capacidad para aprovechar todas las innovaciones de la época, poniendo tiendas, empresas y aprovechando la creación del mismo ferrocarril para expandirse a lo largo de toda la región. Estos son los principales factores que hicieron y que aprovecharon los mismos franceses para llevar a cabo todo el proceso de económico y el crecimiento global, tanto para ellos como para México, teniendo así y pudiendo llegar a comprar materias ya no en México, sino directamente desde París, haciendo que este proceso fuera todavía más beneficioso para ellos que para la misma nación. Uno de los ejemplos que podemos llegar a entender de los mismos parisienses es el de la industria jalisciense, destacándose de la parte textil la familia Martínez Negrete y por parte de la manufactura de higiene la parisiense, siendo las principales industrias que fueron destacando a lo largo de todo Jalisco, manteniendo un ritmo y una economía estable que llevaron a toda la región. Si bien podemos destacar todo el avance de México en la época porfiriana, se denotan los múltiples puntos los cuales son destacables en el país. Grandes influencias que se generaron en estos momentos debido al crecimiento masivo de la nación. Pero esto no surgió de la nada, tampoco se tiene que agradecer todo a lo que la nación tenía. Esto quiere decir que también la nación creció debido a las influencias francesas que se fueron generando en la época porfiriana. Y a pesar de que había más países dentro del mismo rumbo, como los alemanes o los españoles, los franceses destacaron sobre todo, ya que gracias a su ingenio y a su economía hicieron que las empresas se destacaran y empezaran a crecer de una forma exponencial. Todo esto se fue generando y fue abriendo puertas para generar un tipo de red comercial en toda la nación, que principalmente se vio destacada en Guadalajara, debido a todo lo atractivo que ésta generaba y llegaba a ver dentro de ciertos puntos que beneficiaban a esta economía. Aprovecharon todos los pasos que se les dieron, como la creación del ferrocarril, para llevar esta misma economía a más puntos en la nación, llevándolos de punto A a punto B y llevando esta economía y este comercio incluso al centro. Sus principales negocios fueron las tiendas, los textiles y la higiene, entre muchísimas otras oportunidades que aprovecharon para llevar y crecer, al punto de que, como se mencionó anteriormente, dejaran de pedir materias primas tanto a México y aprovecharan más a hacer todas las empresas en Francia para volverlas a traer aquí y venderlas todavía con una economía más potente. Toda la nación se benefició de estos avances, generándose así un respeto y una red tan compleja que más adelante se mencionará para que podamos entender cómo es que se estructuró este complejo modo económico en México. La aristocracia porfiriana. Hacia 1890, el crecimiento económico era palpable, se abrían oportunidades de empleo y mejoraban las condiciones para hacer negocios. El urge ferrocarrilero era una gran derrama económica. Además, Francia e Inglaterra habían invertido importantes capitales en México, por ejemplo, obras, comercios, industrias y transportes, en la capital del país. Las beneficiones del porfiriato no se reflejaban en la mayoría de la población. La riqueza se concentraba en manos de los inversionistas extranjeros y una de las cuantas familias mexicanas, que se estaban convirtiendo en millonarios, también llamadas familias de élite, que hacían alarde a su privilegiada posición social. Algunas de sus características era la otorga del poder político a un grupo o a una clase social considerada la mejor, o sea, la más apta para ejercer el poder, dependiendo del criterio aplicado.
En la práctica, esto se tradujo a menudo en el poder en el que estaba en manos de las familias de los héroes militares, especialmente en los periodos en que la población requería de protección militar continua contra los bárbaros o contra otros pueblos como invasores. Son necesarios títulos mobiliarios para demostrar la pertenencia a la aristocracia y a sus privilegios. Esos títulos son añadidos al nombre para evidenciar el origen noble de la persona, tales como príncipe de Gales. Estos títulos solían estar asociados a un territorio específico, aunque eso no garantizaba que la persona que los llevaba permaneciera de ahí, ya que estos títulos también podían ser herederos. No cualquiera puede permanecer a la aristocracia, sino que debe acceder a la nobleza desde su nacimiento mismo, es decir, tener sangre noble, patricia o azul, o bien ganar su título mobiliario a través de acciones destacadas en el campo militar. También era posible ganar la nobleza desposándose con un ciudadano noble, cosa que hicieron muchos plebeyos. Adicionando, cuando la aristocracia europea cayó en desgracia a finales de la Edad Moderna. El poder político es heredero de una generación de aristócratas a otra, especialmente en los gobiernos de tipo monárquico como los que prosperaron durante la Europa feudal del medievo. Esto condujo a numerosos enfrentamientos familiares por el exceso del trono, pero también a muchos arreglos matrimoniales para emparentar familias nobles y acabar así con disputas políticas o territoriales. En tanto clase social, los aristócratas se distinguieron siempre de los trabajadores y artesanos, pero también de los guerreros de a pie, conformando así esta casta de líderes políticos y militares nacidos entre riquezas, generalmente dueños de tierras. Contivala. La pseudoaristocracia porfiriana estaba compuesta principalmente por los hacendados, latifundistas y altos funcionarios que hacían negocios personales desde el gobierno. En los tiempos de don Porfirio, México tenía dos rastros, el de la aristocracia y el de los miserables. El porfiriato también había creado dos mundos antagónicos. Era una misma nación, el de la alta sociedad, que se rodeaba en la frivolidad y el derroche, y el otro, el de los campesinos y obreros, que consumían su vida entre la carencia y la opresión. La riqueza que se generó en el porfiriato solo beneficiaba a un estrecho círculo de capitalistas nacionales y extranjeros. Al iniciarse el siglo XIX, el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso, la tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó, los productores agrícolas como el maíz y el frijol aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta un 57%. Naturalmente, el mayor peso de la crisis lo resistieron los trabajadores. Para 1905, el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón de oro. Antes había sido la plata, fijando la paridad en 2 pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación, deterioro de los salarios y aumento de la deuda externa, situación que aprovecharon los extranjeros para adquirir empresas y bienes raíces a muy bajos precios. La situación económica afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a clases bajas, que también siempre resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos. Hacia 1907, muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo, los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y los sistemas de peaje. En las zonas urbanas aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces, pero a pesar de las represiones y las prohibiciones se generaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar a los yanquis y mayas. Al igual que en los países industrializados, surgió en México una lucha obrera por salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, pago de amortizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así, ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos,
transportistas y trabajadores textiles formaron los primeros sindicatos, desafiando la prohibición establecida por el gobierno. Entre 1900 y 1905, el número de huelgas fue de 29 y de 1905 a 1910 de 106. Algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones, como la de los mineros de Caena, Sonora, y de los obreros textiles en el Río Blanco, Veracruz. Durante la época porfirista, el campesino fue una de las clases sociales más desprivilegiadas y explotadas. Estaba sujeto a las tierras de los herederos por el sistema de peaje que los estaba mediante la tienda de raya y los arrendamientos constantes. Las familias eran numerosas y con una expectativa de vida no mayor de 40 años. Los niños vivían desnutridos, los hombres generalmente alcohólicos obtenían el licor de las tiendas de raya. Las mujeres carecían de todo, llevando una vida precaria. Vivían en comunidades agrarias donde carecían por completo de individualidad, proporcionando el asentamiento de varias familias en una sola barranca, en la que se separaban de manera habitual por grupos sexuales. Así la actividad y la vida de las mujeres se desarrollaba en un área específica, mientras que los niños ocupaban otra y los hombres permanecían en faeta del campo. Esta es la historia de uno de los empresarios más importantes en la segunda mitad del siglo XIX. Nació en cuna de oro y gracias al apoyo de su familia y con él se hizo de una gran fortuna a principios del Porfiriato. Participó en algunas ocasiones en la creación de series de empresas, con otras continuando en las que su padre había tomado parte y en otras más con alianza con importantes empresarios regionales. Se puede decir que fue uno de los más importantes empresas de textiles y también ayudó a construir el Parián, que se encuentra hoy en día en Tlaquepaque. La casa y capilla, muebles, plata, lebrada, loza, cuadros, alfombras, coches, mulas y sus guarniciones y cuanto más permanece el uso de los señores sin exigirle cosa alguna, ni aun las camas y ropa y las pocas alhajas que tienen, porque de todo 10 se hacen dueño y con el fin de que a la muerte de los dos señores otorgados a los 2 años no se tengan esos bienes como pertenecientes de ellos mismos. Se hizo la participación de bienes y su herencia, como aportamos más arriba, sobrepaso de 40,000 pesos. No obstante, con anterioridad Francisco, padre de, en acuerdo con su esposa y demás hijos, otorgaron en su vida una mejora nada despreciable de Francisco, hijo, que fue nada más y nada menos que su casa habitacional de ellos y en el cual también vivió su hijo beneficiario. Esto mejorando la calidad de vida para todos y asumiendo más dinero para sus empresas y para su beneficio. Creó negocios bajo el clero de su padre cuando en 1872 entró a formar parte de la compañía mercantil familiar como socio, aportando una capital de 10,000 pesos y en el cual se especificó que en la sociedad se encontrarían más bienes raíces que en ese momento tuvieran 12. En febrero del año siguiente falleció su padre y la sociedad tuvo que disolverse. Testamentarias, que no se haga reconocimiento sobre sus valores, puesto que hacen una vida, una donación o mejora para un importante de ella. No es a consideración ni contraderecho, porque no llega ni a la 10ª parte del caudal de uno de esos mismos, ni tienen con su habitación caudal de otro género, porque del que se les permanece se lleva cuenta y razón, y lo que saben bien los demás hijos y encargados que recomiendan a toda su familia que no se opongan embarazo ni contradicción a lo contenido en esta escritura y que se cumplan y respeten. Ya hablando un poquito más de sus negocios, asimismo en sus investigaciones de la autora Lisma Silva, que es de donde sacamos la mayoría de esta información, explica que antes de quebrar económicamente en 1901, Francisco Martínez Negrete de Alba fue en general uno de los primeros tribus de mulatas que se mantuvo hasta 1905, además de ser propietario de fábricas textiles como la Escoba y el Río Blanco, de instituir en la minería de plata regional. Martínez Negrete de Alba también fue un importante accionista. Igualmente participó en la construcción del Parián de Tlaquepaque, ya anteriormente mencionado, y en la creación de la primera sucursal en Guadalajara, del Banco Nacional de México y el Banco de Jalisco.
Profundizando un poquito más en su quiebra económica, el colapso económico de esta familia, originado debido al sobresalimiento y suspensión de pagos de Martínez Negrete, quien fracasó al creer que sería favorable invertir en empresas textiles. Históricamente, la ciudad de Guadalajara, con poco más de 5 millones de habitantes, ha desarrollado una función de nodo regional del México del centro-oeste. Por su cargo, la demografía se sitúa como la segunda metrópoli mexicana desde sus inicios, debidamente a que configuró un tejido urbano segregado. Como hemos mencionado, desde los 1888 en adelante, en la época porfiriana, Guadalajara se había configurado como un centro ramal occidental, que propició un factor importante para la relación entre la industria, las grandes industrias y el desencadeno de transformaciones espaciales. Una de estas es como la creación no planificada de un perímetro fabril, que se mezcla con el uso residencial y un uso comercial. Aunque la ciudad de Guadalajara se centra principalmente en el comercio y la actividad agroganadera, en su territorio circundante. La ciudad desdobló en la periferia inmediata y en espacios interiores de un modelo industrial en el que denominaba la pequeña escala, atributo observable mayormente en el barrio de Mexicalcingo. Así se explica la presencia de empresas como la Parisiense, una fábrica de jabones y perfumes, que destacó por la calidad de sus productos. Principalmente esto incluye la presencia ciudadana de los mismos y por fortuna el modo, observable contemporáneamente como en el Museo del Objeto de la Ciudad de México, debidamente a que éste conserva algunos ejemplares de envolturas de jabón y otros productos finos como la pasta de dientes de pulpo, Triolt, un vehículo utilizado para socializar bondad de régimen y testimoniar la materialización del proceso. Es la publicación de álbumes que privilegiaron la difusión de paisajes, representaciones que enfocan la mirada en territorios cultos. A estos territorios cultos, como bien se ha mencionado, hablamos de estas élites familiares que se han ido construido a lo largo de la época porfiriana. El compendio aporta noticias sobre las entidades, de allí la República, y los avances en la materia industrial, ocupando una posición central, pues este compendio aporta una portada colorida, elaborada en papel de cartoncillo, y cuya autoría no se consigna, sintetiza la esencia del proyecto. Ellos, valores que representan la paz y el trabajo, son personificados por una mujer y un hombre. La paz, con las alas abiertas, muestra una vestimenta propia de la cultura clásica europea, que alberga una emigración cultural aquí en nuestro país, generando un sincretismo porfiriano podríamos llamar. Mientras que el trabajador está ataviado con un overol y en su mano izquierda sostiene un martillo, representando esta mano de obra tan importante para la gran paz porfiriana. Irineo Paz, uno de estos grandes hombres, además de sustentar el título de abogado, desplegó talento como escritor y periodista. Participa en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa y logró ocupar diversos cargos como magistrado y secretario del gobierno del estado de Colima. Sobre él, su nieto Octavio Paz comentaba, y cito, supe que había sido un hombre muy activo, había conocido las penales y la camaradería de la guerra, las agitaciones de la política, los torbellinos del periodismo y el silencio del barrio de los escritos. Termina cita. Entre estos grandes textos, seguramente escritos por una gran diversidad de plumas, se mezclaban los lenguajes, reproducciones litografías, grabados y viñetas, pero la fotografía ocupa una posición dominante.
Dadas las motivaciones del documento, pues podemos apreciar cómo sobresale el paisaje industrial, unas veces representado fotográficamente y en otras mediante representaciones panorámicas procedentes de algunos dibujos arquitectónicos de alzados o de vistas panorámicas, un género que prosperó en diversos paisajes inmersos en el proceso de la industrialización de la ciudad de Guadalajara. La apariencia de Guadalajara es una industria exitosa, pues esta fábrica de jabones y perfumes es fundada en 1892, según consta en el álbum de La Paz y el Trabajo de Manuel Robles Gil. Aparece como el director, gerente y fundador, lo cual correspondería a un año de 1910, que es cuando inicia esta gran decadencia. Pues estos grandes casos económicos de industrialización y el de la parisiense, pues encierra un interés de cara a un análisis importante de estas grandes representaciones de un paisaje industrial dentro de la ciudad de Guadalajara, que en el año de 1910 llegó a contar con 119.468 habitantes en promedio, de acuerdo a los estudios elaborados por el INEGI y algunos historiadores. Bueno, pues este caso particular de industrialización encierra un gran interés de cara al análisis de las representaciones, pues la estructura económica y una elaboración muy importante para la higiene personal, como lo es la elaboración del jabón, eran marginadas en la ciudad de Guadalajara. Para el año de 1907, la manufactura textil y manufactura de ropa concentraba como tal un 16.36% del empleo industrial, mientras que los demás, el de harinas y pan, ocupaba un 12.62%, por lo que fueron las dos especializaciones más importantes dentro de la ciudad de Guadalajara. Tanto así que en la producción de jabones representaba solamente un 1.14% de la manufactura industrial dedicada dentro de la ciudad de Guadalajara. Así entonces, considerando estos aspectos y considerando la calidad de los productos, la parisiense debió ser una de las empresas líderes en este ámbito, dejando detrás de ella a los talleres artesanales, aunque sus productos en realidad respondían a nichos de mercado diferenciados. Considerando así, como hemos observado a lo largo de lo mencionado anteriormente, estos nichos de mercado diferenciados, pues estos nichos de familias elite o de clases sociales. Así, las exposiciones internacionales que se han mostrado interesadas en este ámbito de escaparate para mostrar grandes avances tecnológicos permitieron a la parisiense obtener otros dos diplomas de honor, en donde más que en París, la medalla de oro de San Luis Mo y diploma de honor en Boston, según se lee apreciablemente ya mencionado en el álbum de La Paz y el Trabajo. La nota sobre la existencia de un taller editorial de la cuenta de una industria paralela que se complementaba productivamente con el giro básico y también explicaría una gran importancia otorgada que fomenta una imagen corporativa. La caja de jabón formaría parte de esta estrategia, pues recordemos que este paisaje llamaba más que no, que algo que no. La historia de la empresa la podemos dividir al menos dentro de dos grandes etapas. Una que podemos marcar desde sus inicios en 1892 a 1907, cuando esta es dirigida por Robes Hill, quien probablemente no contaba con ningún socio. Pues el 13 de junio de ese año, con el ingreso de los accionistas de origen francés, se protocolarizaron la parisiense S.A. Fábrica de Jabones y Perfumes. Desde esta intervención francesa dentro de la industria de jabón y acción nueva de perfumes, arrancaría la segunda etapa temporalmente para su fácil estudio, pues esta fase se prolongaría hasta el inicio de la década de 1920, cuando aún existía
El texto que aborda a la parisiense, insertado en el álbum de la paz y el trabajo, fiel a su intención de ensalzar el proceso que alcanzó durante la época del porfiriato, inicia con las alusiones al jurisconsulto de don Emeterio Robles Gil, uno de los hombres más notables y más populares que ha tenido el estado de Jalisco. Pues recordemos que dentro de estas organizaciones élite, el apellido como el grado y las posiciones de bienes ya mencionados anteriormente era una de las características más importantes, pues claramente, para luego de referirnos de esto a su hijo, el señor Manuel Robles Gil, que con un tino admirable al lanzarse a la lucha por la vida, proyectó fundar una fábrica que hoy puede considerarse como uno de los modelos entre las especies de su especie. Pues al momento de aparecer dentro de este álbum, la sociedad anónima estaría en pleno funcionamiento. De esto se incorporarían accionistas de origen barcelonet: Joseph Lebré, Eugène Gussin, Agustín Brom, Agustín Luyer y Pascal André. Grandes inversionistas extranjeros, claramente podemos apreciar, pues de gran importancia, que marcarían el proceso de esta fábrica. Igualmente es importante recalcar que la parisiense se sitúa dentro de la esquina nororiente de la manzana, y nuestro segundo edificio se situado al norte del anterior, en la vértice suroriente de la manzana aledaña a esta. Pues estas grandes empresas, para su momento, podrían confundirse con una gran importante arquitectura doméstica, pues la fotografía tuvo que abrirse a un nuevo horizonte, a un efecto que capta la vertebración de las fincas industriales con el sistema de servicios urbanos, pues recordemos que la línea de tranvía y cubiertas eléctricas que surgían dentro de este marco industrialización del porfiriato marcaban una imagen industrial, social y el paisaje urbanístico que se marcaba en la ciudad de Guadalajara durante el porfiriato. Pues recordemos que una característica importante del porfiriato es de su encaminado industrial, su encaminado élite y su encaminado caracterizado por la construcción de caminos, paisajes y lugares sociales influenciados. Como hemos visto, la parisiense se ha convertido en una situación urbana debidamente a su construcción. Claro está que tanto como su arquitectura cuadrada y eficazmente controlada dentro de estas manzanas y dentro de esta sociedad doméstica, ha ido marcando una esencia primordial dentro de su misma representación. 3. Como hemos visto, la parisiense forma una parte importante, pese a su 1.14% de fabricación importante dentro de la ciudad, forma parte de esta construcción, industrialización y marcación importante de las élites sociales, políticas y económicas de la ciudad y, por supuesto, del país. Por lo cual, dentro de esta construcción arquitectónica de la parisiense, podemos apreciar un imaginario de qué es lo que se deseaba. Pues, contemporáneamente, podemos observar que, pese a tener sus años, estas construcciones cuadradas con sus ventanales y puertas mantienen un margen importante dentro de la manzana en la que estaban situadas, pues sus esquinas cuadradas, así como sus cruces de calles, mantienen una línea estable de acuerdo a la belleza ya mencionada que buscábamos dentro del porfiriato, pues esta belleza europea marcada inicialmente por influencia francesa, que es la más común en el país como en la ciudad de Guadalajara, pese a que también debemos de considerar a los alemanes y españoles, pues no quedan detrás, porque dentro de esta misma construcción de la parisiense se alberga un paso de conexión a los panteones de Mezquitán, donde estas mismas construcciones cuadradas y perfectamente dentro de las calles se observa dentro de estos mismos barrios de descanso para los europeos. Pues dentro de este nuevamente imaginario y construcción,
ante los pensamientos de tanto los arquitectónicos como los directores de la empresa de la parisiense, debemos de considerar qué se marcaba a su alrededor, pues podemos observar líneas de tranvía, las construcciones de electricidad y toda esta necesidad que marca un amplio mestizaje de paisaje, mestizaje ambiental. Pues pese a ser un ambiental urbano, podemos observar un mestizaje de ambiente social, pues no solamente observamos a personas de traje, personas de vestido, personas en carretas, dentro del tranvía, muy bien vestidas dentro de esta moda porfiriana afrancesada, pues debemos de considerar que era un boom dentro de la sociedad. Si planteamos de eso, podemos observar dentro de ese mismo mestizaje a todos estos obreros, a toda esta mano de obra que se vivía a través de estas grandes manufacturas industriales. Sí, dentro de su misma región, pero europeizadas, o mismamente como la parisiense, que pasa a manos de los franceses, siendo así de jabón y perfumes. Si apreciamos un poco más la evolución de estos años históricos y en conjunto de la sociedad de los vestigios de la parisiense, observamos vestigios históricos, sí, observamos esta planificación del mestizaje e industrialización jalisciense y europea, es correcto, pero ¿qué necesitamos aquí? Claramente la parisiense, pese a que alberga todos esos vestigios dentro de ella y una hermosa línea planificada, debemos de considerar que es propiedad privada, por lo cual esta propiedad está limitada tanto como para su recuperación o como para su nombramiento de Patrimonio Cultural del Estado Soberano y Libre de Jalisco. Pues esta sociedad, esta élite, mantiene los vestigios de la parisiense en renta o venta desde hace ya un tiempo. Si podemos observar contemporáneamente y caminamos por las grandes calles de esta hermosa ciudad de Guadalajara, de esta metrópoli, podemos apreciar tanto esos vestigios de la parisiense como más vestigios de la industrialización porfiriana dentro de la ciudad de Guadalajara. Como hemos estado viendo, la información dada acerca de la importancia de las oligarquías en Guadalajara fueron bastante importantes y que serían analizadas por el historiador Sergio Valerio Uluaga, en la cual, a forma de celebración del presidente Porfirio Díaz, es en la cual estas se reúnen para organizar un baile celebrando así un hecho bastante importante para la ciudad, como para esta élite conformante del mismo, acudiendo una cantidad considerable de personas donde no solo se contó con individuos de la ciudad y del gabinete de Porfirio Díaz, sino considero importante el mencionar a gente de gobernación de otros estados, así como representantes de otros países, ya sea europeos como latinoamericanos, destacando la importancia como relación y calidad de la ciudad de Guadalajara para ser sede de dicho baile. Esto demostrando a través del brindis del baile por parte del CCG, así como Porfirio que resalta ambas situaciones importantes dentro de la organización de esta. Considero en general que la información presente da para dicho análisis una especie de relación entre estas mismas en forma de red, en la cual los nudos serían las empresas y el hilo que une a dichas empresas como esta relación familiar, social y económica, en la que las familias más influyentes de esta región, e inclusive de la nación o internacional, estaban más apegadas a la mesa del presidente, ya sea para pedir favores o para poseer un prestigio
que aquellas familias que estaban más alejadas no podían darse el lujo. Una presentación como análisis de lo que conformó el baile y la necesidad de resaltar la importancia de este dentro de la conformación de la ciudad de Guadalajara, pues muestra cómo cada una de las partes importantes del baile fueron elaboradas por cada una de las redes sociales. Marca más cómo es que la sociedad se subdividía dentro de estos cuadros sociales, económicos como políticos, que construía cómo manejaba la ciudad a través de sus influencias como jugadores protagonistas del sistema construido a lo largo de los años, considerando a través de dicha información dada por el historiador, que a su vez logra el comercio exterior de los bienes comunes necesarios, mostrándonos cómo los vínculos personales se forman y consolidan, mostrándonos esta unión de familia y unidad de gremios. Dentro de este proceso del porfiriato destacan dichos vínculos personales como institucionales, demostrando cómo es que la unidad de individuos presentes no se encontraba en dicho lugar por su cara o negocio, sino por puestos sociales, personales como económicos, junto a autoridades e individuos que proceden de diferentes integrantes, así como la información hace mención de una importante como lo fue la mujer, que ésta, dentro de la familia más rica como poderosa de la ciudad, donde las familias se implantan a nivel local como nacional, ya que fueron estas mismas el hilo que unía a la red de empresas una con otra, demostrándonos así la importancia de esta dentro de la época, debido a que los lazos sanguíneos eran de mayor peso que los contratos, donde las principales empresas se conformaron a través de los años con dichas familias, así como la necesidad u objetivo de cada una de tener a un miembro de su familia cerca del círculo social o de la mesa del baile, cenando con el presidente Díaz, considerando así como esta necesidad de una integrante dentro de algo poderoso se sigue conservando desde la colonia, pues primero se unían a los sistemas políticos y religiosos, que solo cambia al nuevo sistema de gobierno. Al igual que en este sistema antiguo dentro del sistema de redes del porfiriato, las mujeres juegan un papel importante dentro de este mismo, siendo referida como las hijas bellas de Jalisco, como si fuera un galante mujeriego y cursi empedernido hombre, donde la mujer viene siendo definida como las ángeles delicadas y débiles, dignas de la protección masculina, destinadas al matrimonio, algo que considero contrasta y es discutible dentro de la idea nueva sobre el pensamiento de la sociedad sobre la mujer dentro del mundo. Dado a que, como observamos a través de lo mencionado anteriormente, donde la mujer sigue siendo este ángel que trae amor y esperanza para seguir brindando protección del hombre a este círculo social, pues la mujer se convierte en la esperanza como el lugar de recuperación donde incluso y protección. Don Porfirio Díaz tomaba esa actitud un tanto coqueta, llamando a las mujeres las hijas de Jalisco, las ángeles. E incluso, así, de cierta forma, manteniendo a raya esa tira y afloja entre la oligarquía regional y la internacional, para así mantener cierta estabilidad con las mismas. ¿Todos? Ya que así podemos percibir el cómo funcionaban las empresas. Platica normal. Bueno, como pudimos darnos cuenta acerca del análisis tanto del baile como de las relaciones que tenían en forma de red por el historiador Sergio Ulloa,
podemos comprender el cómo funcionaba Guadalajara en la época porfiriana desde sus entrañas, ya que no solamente se nos explica las relaciones que tenían entre empresarios, sino que también como familia, ya que al menos en el caso del baile queda mejor explicado el cómo funcionaba la sociedad, ya que, como podemos darnos cuenta, en el mero centro, junto a Porfirio Díaz, que incluso en la misma invitación lo ensalzan, ya que se le llama el general Don Porfirio Díaz, queriendo dar alusión a ganarse su favor. Mas, sin embargo, aquellos que no gozaban de tantos privilegios se encontraban en las extremidades de dicha fiesta, donde incluso Don Porfirio Díaz tomaba esa actitud un tanto coqueta, llamando a las mujeres las hijas de Jalisco, las ángeles, e incluso así, de cierta forma, manteniendo a raya esa tira y afloja entre la oligarquía regional y la internacional, para así mantener cierta estabilidad con las mismas. 1, 2, 3. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Guadalajara Porfiriana. Les agradecemos mucho. A nuestros expertos, ¿tienen alguna otra cosa que quieran complementar? Algo a mí que me gustaría agregar, considero muy importante, pues es la construcción de las élites, tanto europeas como jaliscienses. Y no solamente construcción, sino podríamos llamarlo una reconstrucción, pues como bien sabemos, desde anteriormente se venía construyendo una élite jalisciense desde los 1800. Con la entrada del porfiriato, debemos de hacer mención que la reconstrucción se lleva a cabo en el conjunto de la unión de una sociedad con otra, mostrando así un mestizaje de industrialización, un mestizaje social, un mestizaje de construcción de familias sanguíneas y no sanguíneas, dentro de intereses políticos, económicos, como personales e ideologías dentro de esta misma sociedad. También hay que destacar procesos sociales que se fueron haciendo y evoluciones económicas, como la creación y la evolución de los ferrocarriles, la electricidad, y cómo esto fue generando ese apoyo y avance para que las empresas que se formaron aquí siguieran creciendo y se fueran formando inclusive más empresas para poder hacer una ciudad más compleja como lo que es ya totalmente México, o hacer la evolución para que quedara la hermosa Guadalajara que tenemos el día de hoy. Sin embargo, creo que también es algo importante que destacar cómo la sociedad fue procesando pues este cambio que hubo tanto en Guadalajara como en todo el país. También la crisis económica que hubo también por el porfiriato, creo que es un tema muy importante, así como el maíz, el frijol, el tabaco, las textiles, muchas fábricas se cerraron también gracias a este movimiento, así que como subió también tuvo un impacto importante en todo este campo. Bueno, para terminar, todo este conjunto de información, hechos históricos, como bien lo han comentado, dieron como resultado la Guadalajara que existe actualmente, incluyendo a su oligarquía más que nada.